El Ministerio de Enseñanza y Predicación, Rema Internacional, presenta hoy a la licenciada Diana Ballestas de García con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad, para los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo de recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe el mensaje para hoy. Capítulo 4, versos 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y os habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios. Ministranos en esta mañana, Dios. Alimentanos con tu palabra, Señor. Nútrenos espiritualmente por tu palabra. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. En el día de hoy vamos a probar los espíritus. Probar los espíritus. Es el tema del día de hoy, el título del mensaje. Probando los espíritus o probar los espíritus. Basados en 1 de Juan, capítulo 4, versos 1 al 6. La iglesia del Señor está dispersa en todo el mundo, pero no todos los lugares que tienen el nombre afuera de iglesia realmente son iglesia de Cristo. Incluso dentro de la misma iglesia local, no todos los que están dentro de la iglesia local son de Dios. Hay características que identifican a un creyente auténtico. Por ejemplo, el fruto del Espíritu tiene que notarse en un creyente auténtico. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En cada situación que yo como creyente afronto, me va a tocar manifestar una de estas virtudes. Si yo no lo hago, entonces no soy de Dios. Yo puedo dejar el enojo, decíamos en la clase esta mañana, puedo dejar la ira, puedo dejar la amargura, porque tengo al Espíritu Santo morando en mí. Si yo no puedo dejar de decir vulgaridades, si yo no puedo dejar de decir cosas que no convienen a los santos, entonces yo no tengo el Espíritu Santo. Quiere decir que la naturaleza carnal, el pecado, lo que hace que el hombre peque, es más fuerte que la obra que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Si yo no puedo dejar de robar diezmos y ofrendas, si yo no puedo dejar de vivir como vivo, sabiendo que a Dios no le agrada, entonces el Espíritu Santo lo tengo de adorno, no está haciendo nada, no estoy creciendo y por lo tanto soy más del mundo que de Dios. Un creyente tiene que todos los días crecer. Todos los días crece. O vemos de pronto a cualquiera de los niños, los que están en proceso de crecimiento biológico, que no crecen. Todos crecen. Mire a Miguel Ángel. Mire Camila cómo está de altísima. Miramos a Rafael. Y todos crecen. Si nosotros somos niños en el Señor, seguro que vamos a crecer, estamos creciendo.
Pero no podemos estar estancados. Cada día que pasa es una oportunidad para crecer. Pero también hay personas que están siendo guiadas no por un espíritu, el espíritu de Dios. Están siendo guiadas por un espíritu de error. Mire por favor la Biblia, ponga sus ojos ahí en el texto bíblico. En el verso 6 se nos dice que hay dos tipos de espíritu en cada persona. Dos tipos de espíritu. ¿Cuál es el primer tipo de espíritu? De verdad. El espíritu de verdad, que es el espíritu de Dios. El espíritu de verdad. ¿Y el otro tipo de espíritu cuál es? El de error. El de error. Miremos algo. El espíritu de verdad es el que va a enseñar la palabra de Dios tal como Dios la inspiró, tal como Dios la reveló, sin quitarle ni añadirle. Cuando yo escuche que una persona lee un texto bíblico, y si yo no conozco a esa persona todavía más, debo tener cuidado de cómo está leyendo el pasaje. En el mundo y en otros lugares donde hay personas que se congregan en el nombre de Jesús, se usan textos bíblicos que se van mochando. Por ejemplo, se usa el texto bíblico, por dar un ejemplo, en Isaías 20, donde hay una bendición para los que son obedientes, pero hay un juicio para los que no son obedientes. ¿Qué hacen las personas cuando quieren manipular? Leen la bendición, pero el juicio no lo leen. Hay un pacto, por ejemplo, descrito acá en Deuteronomio. Vaya conmigo un momentico allá. Deuteronomio, no lo vamos a leer todo, pero sí quiero mencionarlo. Deuteronomio, exactamente, está el capítulo 28, creo que es la forma más clara. Dice, bendiciones de la obediencia. Estos predicadores, estos maestros, toman este pasaje para llenar a la persona que no ha crecido en Cristo, llenarla con expectativas falsas. Dice, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. Verso 3. Verso 4. ¿Ve? El verso 11, ¿cómo dice, Marco Camilo? Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Eso sucederá, sí, claro que sucederá, pero lea lo que dice el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Este es un mensaje para Israel. Y Dios está diciéndole, si escuchas diligentemente, dice allá, atentamente. Verso 11, Jehová hará que sobreabundes en bienes. Pero del verso 15 en adelante viene una parte que no se lee. El verso 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta. Observe que ahora hay una condición para recibir estas semejantes maldiciones: no obedecer a los mandamientos y los estatutos que el Señor está prescribiendo aquí en la palabra. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, no importa si cumple o no la palabra, no importa si tú conoces o no conoces la Biblia, tú serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Así no es. ¿Estamos entendiendo? Amén. La condición para estas bendiciones está en el verso 1. Todo esto, todo lo que está aquí en la palabra, yo debo guardarlo tal como está escrito. ¿Ve? Es la única.
no hay otro libro, es solamente la palabra de Dios. Eso es mutilar la palabra, en este caso, acomodarla, ¿ve? Para provecho personal. Para provecho personal. Sabemos de una persona que está cobrando 5 millones de pesos por ir a la casa y sacar un entierro de la casa de la persona. 5 millones de pesos. ¿Y sabe qué usó? Una enseñanza aquí de la Biblia. En tu casa hay un entierro y yo te lo puedo sacar, pero eso vale 5 millones de pesos. ¿Qué le parece? Eso está pasando hoy. Eso es un espíritu de error. El espíritu de verdad es el que le da la palabra completa. La palabra es esta, con sus comas, con sus puntos y aparte con sus puntos seguidos, con sus acentos como deben estar escritos. El espíritu de error toma la palabra y la acomoda, la tuerce. Algunas personas lo hacen por ignorancia y cuando se les corrige, ellos aceptan la corrección. Pero el caso es que es un espíritu de error. No es ignorancia, es que ellos están siendo guiados por un espíritu que les incita a torcer la palabra. La Biblia dice, aquí en la primera carta a Timoteo, vamos a leer ese pasaje, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Verso 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ponga atención, hermano, lea despacio para que los hermanos detecten las palabras claves del versículo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque Amén. por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. ¿Quién induce a que una persona enseñe una herejía? Verso 1. El espíritu de error. Espíritu de error. Mis hermanos, el hombre, por iniciativa propia, puede torcer la palabra para sacar dinero, pero el diablo es el que le enseña a torcer la palabra. El hombre siempre va a tener el deseo de buscar de Dios, pero cuando alguien con esa especie de astucia, de maquinación perversa, le enseña cómo torcer la palabra, lo hace. Después que tuerce la palabra, él mismo se cree la mentira. ¿Por qué él está tan convencido de la herejía que está enseñando? Porque es que no es invento de él, se lo enseñó un espíritu. A nosotros nos tiene que enseñar el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Cada vez que usted se siente a leer la Biblia, ore, hágalo de esta manera. Padre, nosotros siempre oramos al Padre. Padre, ilumíname por medio de tu Espíritu Santo y enséñame tu palabra. Porque se le puede sentar al lado
alguien que no es el Espíritu Santo. La iglesia mormona, ellos están convencidos que lo que ellos enseñan con respecto a algunas enseñanzas, herejías que ellos tienen, es real, porque se los enseñó un ángel. Si yo voy a escuchar a un predicador que no conozco, de pronto tenga muy buena parla, tenga, ¿cómo se llama?, elocuencia, tenga oratoria, cautiva. Pero ojo con lo que dice, ojo con la forma como lee la Biblia. Todo predicador debe saber interpretar la palabra de Dios, pero eso no es lo que se está viendo hoy. ¿Estamos entendiendo? Amén. No todo lo que se escucha por la emisora me edifica. Amén. No todo lo que sale por televisión, me refiero a los canales religiosos, no todo me edifica. Si yo soy todavía niño espiritual, quiere decir que soy engañado. Y yo debo atender entonces a la voz de mis padres espirituales. En este caso serían los pastores. ¿Por qué? Porque es por mi bien. En una iglesia ya, no quiero dar la ciudad, se presentó un caso. Habíamos hablado acerca de... me preguntaron en la clase acerca del árbol de Navidad. Y, hermano, yo creo que el árbol de Navidad no es de Dios. Y vimos los pasajes, varios pasajes, Deuteronomio, Levítico, Jeremías, varios capítulos de Isaías. Miramos ahí la descripción de lo que es el árbol de Navidad. Y ellos, sí, así es. El pastor se enteró de que en la clase se había hablado del tema. No sé de qué manera se enteró, ni quién se lo dijo, ni cómo. Y él dijo: yo sí pongo árbol de Navidad en mi casa, el pastor de la iglesia. Y todo el que quiera poner árbol de Navidad en su casa, que lo ponga. Y póngalo bien grande y bien bonito. Había varios hermanos ahí de la clase que estaban llorando, porque ellos no podían creer que antes eso no se había hecho nunca, y que ahora que ellos habían recibido la palabra de lo que significaba eso, ahora el pastor salía con eso. Pero ¿qué argumento dio para poner el árbol? ¿Usó algún pasaje bíblico? No, él dijo que es una tradición y hay que guardarla. O sea, no usó un solo pasaje bíblico, no. Y él dijo que allí nadie sabía más que él. Por lo tanto, ¿sí ven? Adelante, hermanita. ¿Cómo puedo yo reconocer entonces, ya que la cuestión aquí es quién enseña la palabra? ¿Quién tiene autoridad para enseñar la palabra? Mira el pasaje en 1 de Juan, capítulo 4. Yo voy a instar siempre, a insistir, usted debe tener su Biblia personal. Usted no puede estarse fijando en la Biblia de su esposo, la Biblia de su hijo, de su mamá. Usted debe tener su Biblia personal. ¿Cómo puede ser usted creyente si no tiene su Biblia, hermano? Y siempre le voy a decir, hermano, mire el texto bíblico, mírenlo, porque lo que le estoy enseñando no es invento mío, esto es palabra de Dios. Y usted debe convencerse que lo que le estoy enseñando es palabra de Dios. Pero la única manera de convencerse que es palabra de Dios es que usted lo ve en el texto. Observe, por favor.
Dice el verso 1 que debemos probar los espíritus. En estos 5 versículos está la forma cómo se prueba un falso profeta o un falso maestro. Ahí lo tienen. Primero, verso 2. Hermano Camilo, verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Hasta ahí un momento. ¿Están viendo el texto bíblico? Dice que confiesa, proclama, anuncia. Es un heraldo de la cristología. Confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Dice, es de Dios. La palabra es de Dios significa que procede. Su origen es Dios. Porque el mensaje que se predica, cuando es un mensaje sano, no es de uno. Solamente somos instrumentos. Pero el mensaje es de Dios. Entonces, todo espíritu, ¿qué quiere decir con espíritu? Espíritu es lo que mueve a esa persona a hacer lo que está haciendo. Yo creo que me está moviendo el Espíritu Santo, porque le estoy mostrando por la palabra cómo se debe leer un pasaje. Pero cuando no es así, se añade o se quita, no es el Espíritu Santo, es otro espíritu. Usted ve a la persona, usted ve al hombre, ve a la mujer, pero lo que está detrás de él es un demonio. ¿Estamos entendiendo, hermano? Lo mismo pasa con todo lo que tiene que ver en el ministerio. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede, se origina en Dios, viene de Dios. Y el verso 3 dice, mi hermano, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hasta ahí, hermano. Ya está en el mundo. Estos dos versículos hablan de una señal muy clara. Cuando un maestro atenta contra la cristología, téngalo por falso maestro. Mira lo que me pasó el hermano Robert acá. Este es un folleto. Solamente voy a leer, no voy a dar la cita, el que quiera la cita. Se lo entregaron a Laura ayer en el trabajo. Esto es evangelismo en contra. Pero como me están grabando, no voy a mostrar el folleto, sino que solamente voy a leer la frase. Después les muestro el folleto. Dios no adoptó ningún hijo, ni hay otro Dios junto a él, sino cada Dios se habría atribuido lo que hubiera creado, y unos hubieran sido superiores a otros. Esto es politeísmo, y está negando al Hijo de Dios. ¿Okay? No hay que saber mucho para entender que esto es anticristo. Esto es anticristo. El anticristo no tiene que estar reinando allá donde se va a sentar a reinar para saber que ya el espíritu, dice el texto, el espíritu, o sea, el modo de operar, la enseñanza, ya está en acción. Cuando usted escuche cosas como, por ejemplo, que algunos de nosotros estamos locos porque estamos creyendo que una nave nodriza va a venir y nos va a llevar al cielo, están hablando en contra del arrebatamiento. Eso es anticristo. Eso es falso profeta. Cuando alguien le diga a usted, y hay bastante gente, hablamos de casi más de 4.000 millones de personas que enseñan lo que les voy a decir ahora. Jesucristo no resucitó.
Jesucristo no se levantó de la tumba. Ese es un invento de los discípulos de él para postergar su fama, mantener su vida apostólica. ¿Sí ve a lo que nos comprometemos cuando tomamos la cena del Señor? Eso está ahí en el pasaje. Usted lee el pasaje y después que dice, en memoria de mí, haced esto todas las veces que la bebáis. ¿Ve? Dice el versículo más o menos así. La muerte de él anunciáis hasta que él venga. Dice muerte porque es que implica que la gracia, el acento de la salvación que nosotros hemos adquirido fue la muerte de Jesucristo. Pero él no se quedó en la tumba. Primera carta a los Corintios, vamos un momentito allá. Sé que estoy usando varias citas hoy, pero creo que son Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ya le digo el versículo para que por favor lo lea. Vamos a leer verso 13, hermano Juan Camilo. Primero los Corintios 15, 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y el 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En otras palabras, si Cristo no resucitó, hermanos, entreguemos todo aquí. Cada uno vaya hacia su casa, apague y vámonos. La razón de ser de la iglesia es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La obra redentora. Yo no lo vi resucitar, pero una de las características de la fe es que acepto lo que no veo, porque está escrito en la palabra de Dios. No lo vi, pero lo creo. Es más, no entiendo cómo operó esa resurrección, pero yo creo, porque hermano, si Él no resucitó, aquí nadie va a resucitar entonces. Quiere decir que estamos predicando mentiras. Estos predicadores siempre atentan contra la cristología. La cristología consiste en creer en la encarnación y en la resurrección. Jesús entró de una manera única. Él no fue engendrado por José ni por ningún varón. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y cuando llegó el momento de salir del planeta, no salió como ninguno de nosotros ha salido o va a salir. Resucitó, hermano. ¿Cuántos lo creen? Amén. Alguna vez, escriba en la fecha del día de hoy, usted se va a encontrar con alguien que le va a rebatir lo que le estoy diciendo hoy. Y yo sé que algunos ya se han encontrado con personas así. Huya, corra, sálvese. Si no puede presentar, si no se siente todavía capaz, como dice el apóstol Pedro, de presentar defensa de la fe, mejor váyase. Pero si usted tiene una respuesta, es mejor que irse. ¿Qué quiere decir eso? Usted no tiene que defender la Biblia, no tiene que defender al Señor, Él es el que nos defiende a nosotros. Lo que usted tiene que defender es su fe, mi fe, porque la intención de un anticristo de estos que estamos mencionando, la intención de ellos es matar nuestra fe y que nos vayamos al mundo, que no seamos salvos. Entonces, cuando ellos vienen a atentar en contra de mi fe, yo tengo que saber defenderme. Pero para eso yo tengo que formarme, tengo que crecer, tengo que madurar en la fe. Si no, hermano,
Los hermanos que están estudiando en el seminario, estábamos en el altar familiar allá en la casa de la familia Rodríguez. ¿Recuerda la llamada que entró? Pues estaban todos reunidos allí y me iban a preguntar, hermana, ¿cuáles son los pasajes? Porque se iban a levantar en pleno culto a decir, no es así, la Biblia dice así, pero no tenían los pasajes a la mano. Entonces yo les dije, estamos en un altar familiar, ¿me puede llamar por favor? Bueno, hermana, en 15 minutos me llamamos, pero no volvieron a llamar porque como que se disolvió la cosa. No sabían cuáles son los pasajes. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Yo sé que está aquí, pero no sé dónde. Mejor vámonos. Se fueron. ¿Ven? Si yo puedo presentar defensa de mi fe, hermano, es el diablo el que va a salir huyendo, no yo. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Estos falsos maestros, ellos no tienen que ver con emociones, sentimientos, no tienen misericordia. Ellos van a dar por la cabeza. Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios. No me haga esto. Ay, pero es que predica tan lindo. No, solamente tiene un pequeño detalle. Ese pequeño detalle es el que le va a condenar. Todo estuvo bien, menos una cosita, hermano. O es todo verdad o no. Entonces, resulta que ahora nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios la predica mucha gente en muchos lugares. Antes era raro verlo, ahora no, en cualquier esquina hay gente predicando. Cuide su oído. Pregunto, el devocional, el cara a cara, ¿lo han hecho los hermanos que lo tienen? Levanta la mano quien lo hizo. Pero no me lo han traído. Tráigalo. Usted se va a quedar con él, pero es una forma de controlar, de guiarle, no controlar, de guiarle para que no lo deje ahí archivado y después use la hoja para encender el fogón. ¿Ve? Entonces, primera prueba de un espíritu que está enseñando, prueba doctrinal. Prueba doctrinal. ¿Cuál es la primera prueba? Doctrinal. Doctrinal. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros le decimos a una persona que dice, yo quiero enseñar. Muy bien. ¿Qué estudios tiene usted? ¿Ha estudiado usted? Cuando dice, no, yo leo la Biblia y con eso me basta. Usted no puede enseñar. Usted no se ha formado. Usted necesita ser procesado en el estudio de la palabra de Dios. Y va a encontrar gente que le va a decir, no, yo no necesito estudiar porque yo tengo el Espíritu. Hermano, usted sabe que Jesús estudió. Usted sabe que el apóstol Pablo era un rabino, era un doctor. Dios manda a su pueblo a estudiar. Las sinagogas se establecieron para estudiar. Lunes, miércoles y sábados en Shabbat. Todos se reúnen a estudiar. Ya hemos dicho que sin conocimiento el pueblo de Dios se pierde. Entonces no me diga que a usted le enseña el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo recuerda solamente lo que se estudió, lo que se vio, lo que se meditó, se escudriñó, lo que no. Estos son los predicadores que después salen diciendo que tienen una nueva revelación, cuando ya todo está revelado. ¿Qué hace el Señor con nosotros hoy? ¿Nos sigue revelando cosas? Nos ilumina. Recuerde eso. Nos ilumina. Prueba doctrinal.
Seguimos con los siguientes versículos. Para eso son los dones: discernimiento de espíritu, profecía, don de ciencia, don de sabiduría, dones de revelación, pero no son revelaciones escriturales. Bien, verso 4 en adelante. Dice: Hijitos, vosotros sois de Dios si les habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versos 4 y 5. El 5, hermano, dice: Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Segunda prueba. Hasta ahí, hermano. Segunda prueba. Supongamos que este maestro salió bien doctrinalmente. Estudió, se formó. Resulta que sí estudió. Hay otra prueba. Es la prueba moral. Prueba moral, prueba de carácter. Dice: ellos son del mundo. Es un mundano. Sabe mucho Biblia, pero es un mundano. Ama el mundo. Todavía tiene el mundo en el corazón. Todavía se le levanta la carne y hace desastres. Dice: ellos son del mundo. Por eso lo que hablan es del mundo. ¿Y el mundo qué? Los oye. Los oye. Entonces, cuando un predicador es aclamado por los mundanos, yo debo pensar: aquí hay algo que no está bien. Porque lo primero que hizo el mundo con Jesús fue aborrecerlo. Es más, Jesús, en la oración que hace en el capítulo 17 de Juan, le dice al Padre: Padre, te ruego que los guardes del mundo, no que los quites del mundo, porque el mundo los aborreció, como también me aborreció a mí. Entonces, cuando un predicador, cantante, apóstol, como se quiera llamar, es amado por el mundo, hermano, lo más seguro es que está mal con Dios. Lo normal, según la Biblia, es que el mundo aborrece todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, cuando vemos que estos ministros se congracian con los mundanos, es porque nosotros no debemos escucharlos. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces, como son mundanos, obviamente ellos usan la corbata de pastor, pero son mundanos. ¿Qué hacen ellos? Hacen cosas como, por ejemplo, su vida civil no está definida. Ellos esquivan el tema de su vida civil. No se sabe si son casados, en qué estado viven, con quién viven. Y yo sé que hay ministros hoy que están predicando la palabra de Dios, pero su estado civil es, como dicen en cine, complicado. Es que yo viví con una señora, pero entonces esta señora no me agradó, entonces yo me enredé con otra señora y entonces ahora estoy con otra señora. Pero, y sigue enredado. Y sigue enredado. Pero ¿cuál es su esposa? Bueno, lo que pasa es que, ya, hermano, dejarte. Vida civil enredada. No, es que yo amo a mi señora, pero entonces es que, ¿cuál señora? No me la tomo. O esta. Mujeres pastoras, ellas dicen que son pastoras, que abandonaron a su marido para servir al Señor. Es que yo lo abandoné porque él no me dejaba servirle al Señor. Y resulta que en la iglesia tiene un cucarachón detrás.
De pronto el cucarachón termina siendo diácono. ¿Y por qué? Si es un mundano, no porque a la pastora le gusta. Perdón, hermanos, pero es que eso es lo que se está viendo. La Biblia enseña que una mujer no debe ministrar, no debe ni profetizar, ni debe predicar si no está bajo su misión. Amén. Si afrenta su autoridad, no debe ministrar. ¿Cómo viene entonces a decir que ella abandona al marido para poder servir al Señor? El orden, hermano, primero es Dios, después la familia, después el ministerio. Mi familia está encima. Es más, yo no podría pararme aquí si yo no tengo mi casa en orden. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ellos son del mundo. A ellos no les interesan las reglas de Dios, los mandamientos de Dios. No. Ellos se hacen llamar ministros por encima de todo. ¿Por qué? Porque les interesa solamente su yo, agasajar su carne, pastorearse a sí mismos. Entonces, si la vida civil no está definida, ¿ve? Hermano, no lo escuchen. Hoy en día, en muchas iglesias se están invitando predicadores porque en ellos se operan milagros. Porque son profetas. Porque, ¿qué unción? Hermano, unción no es poder. Cuando este profeta llega, hace, hermano, enseña. Resulta que le acaba de dar una puñetera a su esposa. Pero lo invitaron porque en él se operan milagros. ¿Estamos oyendo, hermano? Amén. Y la gente corre. Él no es definido. Él no tiene esposa. Lo han visto saliendo de lugares acompañado mal. Persigue mucho a los muchachos. Ese pastor es raro, pero como Dios lo usa con milagros, oiga, Dios lo usa con milagros, es un hombre de Dios. No es un hombre de Dios, es un hombre del diablo. Amén. No es por milagros, hermanos. Y aquí sabemos que aquí creemos en los milagros. Amén. Y oramos para que el Señor sane. Creemos en la profecía y apoyamos el ministerio del profeta. Pero el profeta que es de Dios. Y yo sé que aquí hay profetas. Entonces, tenemos que ser más ordenados en eso. No podemos escuchar a cualquiera. Un hermano, una hermana que llega así como con la cara como que es que escuché, pero no sé si está bien o si está mal, y no dice nada. Hermano, eso es caldo cultivo para que el diablo comience a hacer una obra de destrucción de fe. En esta prueba moral, los que son del mundo no se sujetan a nadie. ¿Conoce usted ministros que son independientes, ruedas sueltas? Ellos no se sujetan a nadie. Por lo tanto, no le pagan diezmos a nadie, pero ellos piden diezmos. ¿Ven? No rinden cuentas a nadie. Cuando es así, ellos se convierten en los caciques de la iglesia. Aquí se hace lo que yo digo. Ajá. Y el día que explote una bomba, porque va a explotar, ¿a dónde vamos a denunciarlo? No hay dónde denunciarlo porque ese hombre no se sujeta a nada, ni a nadie. Es una rueda suelta. Entonces, cayó en adulterio, cayó en fornicación, cayó en homosexualismo, robó, defraudó a las ovejas, pero no hay quien lo meta preso porque es que, hermano, no está sujeto a nadie. Si yo me doy cuenta que mi pastor no tiene autoridad sobre él, hermano, la cosa está fea. No se puede así. Entonces, de pronto sepa mucha Biblia
Y eso impresiona todavía a muchas personas. Pero si su testimonio no es íntegro, deséchelo. Prefiero sentarme a escuchar a una persona que está principiando en el conocimiento de la palabra de Dios, pero que tiene un testimonio íntegro. Hermano, cuando un adúltero ministra a todos, ministra adulterio. Cuando un fornicario ministra fornicación. Cuando un rebelde ministra rebelión. Por último, no debe ser sorpresa, como hemos dicho para concluir, que el espíritu del anticristo sí está actuando. ¿Dónde está actuando el espíritu del anticristo? ¿En el mundo? No. En las iglesias. ¿En el mundo para qué? Esta es una carta escrita a iglesias. Esta carta de Juan está escrita a las iglesias. Y es a las iglesias a las que se les da este mensaje. Por lo tanto, hermano, lo vuelvo a decir, aquí la idea es formar maestros sanos de la palabra. Maestros que puedan predicar la palabra con la convicción de que lo que están enseñando es sano, va a ayudar a otros a crecer. ¿Cuántos quieren ser maestros de la palabra? Amén. ¿Realmente quieren ser maestros de la palabra? Amén. Usted tiene que formarse, hermano. A los que se están formando, gloria a Dios, sígase formando. Que no haya escasez de maestros, sino al contrario. Cierre sus ojos, hermano, por favor. Cierre sus ojos. Y vamos a orar. Incline su rostro delante del Eterno y digámosle: Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios. Gracias por tu palabra. Sabemos que vienes pronto, Señor. Y también sabemos que tú nos guardas de todo mal. Por eso en esta hora, Dios, nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes, para que nos enseñes tu palabra, para que nos apercibas del error. Ayúdanos a discernir lo que es sano de lo que es erróneo. Ayúdanos, Dios. Hermano, por favor, póngase un momento sobre sus pies y vamos a decirle todos juntos al Señor en una oración. Vamos a decirle: Padre nuestro, gracias por tu palabra. Ayúdame a crecer y a saber discernir cuando un espíritu es tuyo y cuando no es tuyo. Ayúdame a ser un buen maestro de tu palabra. Apercíbeme del peligro. Guarda mis oídos. Guarda mis ojos. Guarda mi boca. Que sean para ti solamente. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Padre, te damos gracias, oh Dios, en esta hora, Dios. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.